Hola futuros exportadores, mi nombre es Diego Plata, soy el director del Centro de Emprendimiento, trabajo con emprendedores todo el tiempo. Hoy vengo a hablarles de un tema que para ustedes va a ser muy importante en todo su tema exportador. Hablaremos del modelo de negocios, la importancia que tiene alrededor de ese proceso inicial de querer llevar sus productos hacia afuera, de escoger esos mercados ideales. Así que para comenzar hablaremos de lo que es el modelo Business Canvas, que será el modelo que nos basaremos en este proceso de exportación, y es el modelo o el conjunto de elementos que relacionamos entre sí, sobre todo para buscar algo que se llama valor y cómo logramos encontrar ese valor, cómo logramos ganar dinero atrayendo a estos posibles clientes a través del valor de nuestros productos o servicios. Así que es muy importante poder identificar cuál es el problema que necesita mi cliente. Porque acuérdense que del problema sale una necesidad, de la necesidad sale una oportunidad, y ahí es donde nosotros nos convertimos en esa oportunidad para nuestros clientes. Así que por favor ubiquemos cuál es ese problema que queremos resolverle a nuestros clientes. Porque al final, si no lo logramos encontrar, pues no tendríamos una satisfacción de ese producto o servicio que queremos exportar, que queremos llevar a esos nuevos mercados. El modelo Business Canvas parte desde dos puntos importantes. La parte derecha, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con experiencia de cliente, todo lo que tiene que ver con esa cercanía que yo tengo que conocer de mi cliente, y la parte izquierda es toda la parte lógica, todo lo que tiene que ver con la eficiencia del producto, todo lo que tiene que ver con ese tema interno del negocio, así que todo lo que es internamente dentro de mi compañía, que seguramente mi cliente no va a ver, pues ahí va a estar este proceso. Cuando empezamos a ver el Canvas, arrancamos desde uno de los puntos más importantes, que se llama cliente. ¿Quién es nuestro cliente? Muchas veces pensamos que queremos llegar a los Estados Unidos, que queremos llegar a Centroamérica, que queremos llegar a Europa. ¿Qué tan importante es poder saber cuál es ese mercado al cual yo quiero llegar? Y cuando yo digo eso es que Estados Unidos es un mercado demasiado grande, así que vamos a tener que segmentarlo, bajarlo a un nicho de mercado muy pequeño, donde logremos ubicarlo. Seguramente llegaremos a una ciudad, llegaremos seguramente a una zona geográfica muy delimitada para que ese producto o servicio pueda conseguir ese cliente ideal que nosotros hemos escogido y que queremos además llegar a este lugar. Así que es muy importante que logremos tener claro a quién queremos llegar. La segunda es la propuesta de valor. ¿Cuál es esa propuesta de valor que mi cliente quiere tener? ¿Cómo hace para llegar a ese segmento de cliente? Porque además acuérdense que la propuesta de valor va a cambiar dependiendo del cliente que nosotros tengamos. Así que es muy importante identificar cuál es ese valor que le quiero llevar a mi cliente a ese mercado puntual. Seguramente llegar a un mercado europeo o llegar a un mercado norteamericano va a ser diferente, así que es muy importante lograr identificar ese valor que yo le voy a dar a mi cliente. Por siguiente, tenemos los canales, que también es la manera en cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a distribuir este producto nuestro, cómo vamos a llegar, qué redes sociales vamos a utilizar, qué tipo de forma vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer de vía aérea, lo vamos a hacer de forma marítima, cómo vamos a entregar nuestro producto, y esto también se sigue relacionando con todo el modelo de nuestro cliente. Ahora seguimos con la relación con clientes, cómo nos relacionamos con nuestro cliente. Aquí es saber cómo nos fidelizamos a nuestros clientes, cómo fidelizamos a ese cliente para que nos genere algo que es muy importante, que se llama recompra. Cómo generamos esa marca nuestra y cómo logramos generar esa recompra alrededor del producto que nosotros queremos tener, porque ese es el factor importante dentro del mercado, y es que nos generen compras repetitivas, que podamos tener esa capacidad instalada para que podamos llegar a esto. De ahí seguimos al modelo de ingresos. El modelo de ingresos es fundamental, porque la manera, tenemos que también mirar cómo funciona en el mercado, a ese mercado que vamos a llegar, cuál es la manera tradicional de hacer negocios, cómo nos pagan, cómo nos van a entregar esas divisas, cómo van a llegar al país, cómo empezar a interactuar con todo este tema de producto, si esas ventas van a ser ocasionales, si van a ser frecuentes, cada cuánto tiempo vamos a tener estos retornos. Así que es muy importante saber cómo van a ser esos ingresos que nosotros vamos a tener dentro del negocio. Aquí seguimos hablando de los recursos, y los recursos que cada una de esas actividades importantes que tenemos. Entonces hablamos de recursos económicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, todo este tipo de conjunto de cosas que necesitamos para que nuestro negocio
negocio realmente vaya a funcionar en esos mercados internacionales, cómo esos recursos físicos nos pueden generar un diferenciador frente al mercado, y adicional a eso, si necesitamos tener personas en el lugar de origen para que puedan tener nuestras mercancías, para que nos las reciban, para que las podamos hacer, necesitamos aliados frente a eso. Esa combinación de los diferentes recursos que vamos a tener, eso nos va a generar unas ventajas competitivas. Es muy importante tener claro cuáles van a ser esas ventajas competitivas que vamos a tener en el mercado. Ahora seguimos con las actividades claves, como muy bien lo dijo Porter en algún momento, esa cadena de valor importante que cada uno de nosotros va a tener para poder llevar a cabo eso. Entonces, ¿cuáles son esas actividades fundamentales que mi negocio necesita para mantener esas propuestas de valor activas? ¿Qué hago yo? ¿Qué necesito subcontratar? ¿Qué necesito yo hacer para poder mover ese tipo de cosas dentro de mi negocio? Porque aquí busco esos diferenciadores importantes, los factores de tiempo, el tema de dinero, el tema de eficiencias alrededor de mi negocio. Después miramos cuáles son nuestros socios claves, cuáles son esos aliados importantes que vamos a necesitar dentro del negocio. Entonces necesitamos proveedores, tenemos una materia prima específica que solamente la tenemos nosotros, qué tipo de alianzas en el país destino vamos a tener que tener, necesitamos inversores para que nos ayuden a apalancar ese tipo de negocios. Es muy importante tener claro quiénes son esos socios que tenemos dentro del negocio, porque muchas veces esos socios que tenemos dentro del negocio se nos convierten en esos aliados importantes que nosotros necesitamos para nuestro negocio. Y cuando hablamos de esos recursos importantes que podemos tener como socios, pues aquí es importante saber si necesito un inversionista, que probablemente voy a conseguir en estos mercados internacionales. Hay muchos productos que necesitan un socio en el lugar de origen para poder desarrollar su actividad, porque a veces se vuelve mucho más fácil. Entonces aquí empezar uno a hacerse las preguntas de por qué necesito ese socio, por qué se van a asociar conmigo, qué tengo yo para ofrecerles a ellos para que pueda hacer, cuál es el costo de estos socios dentro de la operación que yo voy a tener. Y por último, hablaremos del tema de los costos. ¿Cuáles son esos costos fijos y variables que mi producto van a tener? Si necesito movilizar mi mercancía en puerto, esos son costos que yo voy a tener adicionales frente a lo que yo voy a tener en el mercado. No todos los mercados se mueven iguales, y es por eso muy importante tener mucha información del lugar de destino donde va a llegar, para saber si necesito alquilar montacargas, si necesito algún tema especial dentro del negocio, porque eso es lo que busca la viabilidad. Acuérdense que aquí buscamos que esa ecuación, esos flujos de caja de ingresos menos egresos, nos dé cero, porque si no nos da cero, empezaríamos a perder dinero, y por supuesto de ahí hacia arriba podríamos tener un aumento de todos nuestros ingresos, que podría ser la demostración de que nuestro negocio realmente está funcionando. ¿Cómo logramos administrar muy bien esos costos fijos que tenemos? Y esa administración basada en costos variables, tenerlos muy bien estructurados. Cuando llegamos a economías donde se mueven esas economías de escala, es importante saber entre más o menos producto yo vaya a poner en esta ciudad o en este país destino, puede ser eficiente para nosotros. Así pues, que aquí tenemos los 9 bloques del Canvas, los 9 bloques del modelo de negocio, que será muy importante para cada uno de ustedes los logren identificar. Cójanlos muy despacio, analicen cada uno de estos puntos y así lo podrán hacer. Muy bien, pues muchas gracias y revisen muy bien sus modelos de negocio.